Ok, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a esta asignatura que vamos a estar dando, que es la de patología y mantenimiento de edificios, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de esto de patología de edificios, ¿a qué creen que nos referimos? A ver, alguien que me dé su opinión, ¿qué cree que significa? O si sabe qué significa. ¿Alguien tiene una definición de? Bueno, no hay problema. Al igual que como se ve a veces esto con las personas, ¿no? Existe un médico que se llama, o una rama también, ¿no? De la patología que es parte de la rama forense. Entonces, en las personas es para determinar los daños que sufrió una persona, pues que lamentablemente falleció. En nuestro caso, para edificios, va a ser en casos de fallas de un edificio, la patología de edificio significa eso, ¿no? Identificar qué fue lo que causó la falla de cierta estructura o de un elemento estructural. Si se partió una viga, la patología quiere decir, bueno, estudiar o tratar de determinar el por qué esa viga falló y se dio o se partió, ¿no? ¿Ok? Y mantenimiento de edificios, que es la segunda parte de lo que es el nombre de la materia, ¿no? Porque es patología y mantenimiento de edificios, es decir, dar los mantenimientos a las estructuras, los mantenimientos necesarios para que esa estructura se mantenga en pie. No solamente a edificios, sino pues a puentes, carreteras, etcétera. Las obras civiles requieren de mantenimiento para poder cumplir con su vida útil o incluso sobrepasarla, ¿no? Un claro ejemplo de eso, el Puente de las Américas, ¿no? Que ese puente tiene 60 y tantos años y pues ahí sigue en pie y a veces le dan mantenimiento, pero ese mantenimiento, bueno, más o menos allí, por decir algo, porque de parche en parche no es muy mantenimiento que se diga, ¿no? Pero a todas las estructuras se les debe dar mantenimiento, verificar que, bueno, estar verificando que no hayan grietas, mantenimiento en cuanto a humedad, protección contra la humedad, protección contra la corrosión, si está en ambientes cargados de sal, etcétera. Protección contra fugas, detectar si hay alguna fuga de agua dentro de las paredes, etcétera. Todo eso forma parte de lo que vamos a estar viendo en esta materia. Bien, entonces voy a presentarles primero lo que viene siendo la guía de clase, que es cuáles son los temas que vamos a ver y cómo los vamos a ver. También para que vean cómo vamos a evaluar nuestra materia. Entonces voy a compartir la pantalla. Esta viene siendo pues una clase bastante teórica. Aquí vemos mucha más teoría que otras cosas, pero ok, creo que aquí se puede ver la pantalla. Bien, perfecto. Ok, bien. Patología y mantenimiento de edificios corresponde a el cuarto cuatrimestre de la carrera del técnico en edificaciones. Esta es una materia, ok, disculpe, estamos dejando entrar a los otros compañeros. La estamos dando de manera virtual, me parece que la carrera de ustedes es virtual. Y como prerequisito tenemos, bueno, los códigos 015, 016, perdón, 0115, 0116 y 0118, que si no mal recuerdo, creo que una de estas es matemáticas, no. Bueno, no recuerdo a qué materias pertenecen estos códigos, ya sabrán ustedes con su plan de estudio. Como sabrán, tenemos 6 semanas, o vamos a dar 6 clases, ¿no? 6 lunes seguidos. Empezamos hoy, 8 de julio, y nuestra última clase sería el lunes 12 de agosto. Para esta fecha, entonces estaríamos culminando la materia. Pero yo voy a dar 3 clases sincrónicas, ¿ok? 3 videoconferencias en vivo
y las otras tres van a ser grabaciones previas que voy a estar haciendo entonces y subiéndoles. Yo las grabaciones, lo que estoy grabando ahorita, justo en este momento, estoy grabando la clase. Esto yo lo subo a mi canal de YouTube y de ahí entonces les comparto el link para que puedan o repetir la clase, por si quieren ver nuevamente, o para los compañeros que no pudieron asistir, puedan entonces ver la clase en diferido y puedan tomar sus notas, tomar apuntes, etcétera, de todo lo que vamos a ver. Aquí tenemos la fundamentación de la asignatura o la descripción. Y este es un curso donde vamos a aplicar un análisis integral de la edificación en sus fases constructivas y en su fase estructural. Y para esto vamos a considerar necesarios algunos conocimientos adquiridos miren, aquí están las materias anteriores. Edificación 1 y 2, estructura 1 y 2, instalaciones 1 y 2. La patología como tal hace un análisis riguroso utilizando técnicas para optimizar su esfuerzo con garantía de éxito en la presentación de un proyecto de edificación. Es más bien como presentar qué es lo que puede causar que una estructura falle, ¿no? Y cómo prevenirlo, claro. Entre los objetivos, el objetivo general va a ser conseguir una introducción rigurosa y equilibrada a los conceptos y las técnicas más importantes de la patología de edificaciones. Si nos vamos a los objetivos específicos, el primero es habituar al razonamiento, ¿no? El uso de la razón para poder entonces analizar y ver qué pudo causar entonces el desmoronamiento de una estructura, de un elemento, puede ser una viga, dígase una columna, una losa, etcétera. Tenemos algunos casos de estudio de estructuras que se han derrumbado y vamos a ver cómo se investigaron entonces las causas del derrumbe de estas estructuras, que pueden ser edificios, puentes, etcétera. Otro objetivo aquí va a ser aprender a razonar y comprender por el mismo de una manera deductiva el porqué de las deficiencias observadas, descubriendo la raíz de la causa, fomentar la capacidad de observación para saber leer en el edificio las deficiencias observadas como manifestación de una causa ya previamente determinada y comprender la necesidad de un mantenimiento adecuado a las necesidades del edificio. Creo que aquí en lugar de edificio debería usar la palabra estructura o edificación, ¿no? Viendo el mismo como si fuera un organismo vivo sujeto al envejecimiento de sus materiales e instalaciones. Sabemos que las estructuras no son eternas, tienen cierto periodo de vida. Si se sobrepasa ese tiempo de vida, esa estructura se podría caer. Pero claro, todo depende de el método constructivo, la calidad de materiales, cuál es el propósito de esa estructura. Muchas veces preferimos entonces derribar un edificio para construir uno nuevo en su lugar, que es lo que se debería hacer, es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces no tenemos esa opción. Entonces se trata de dar el mantenimiento adecuado para alargar lo más que se pueda la vida útil de una estructura. Vamos a ver las unidades. Vamos a estudiar en esta asignatura. Tenemos la unidad 1. Vamos a ver una introducción a la materia, ¿no? Algunas generalidades, conceptos básicos. Precisamente lo que estoy explicando. Y vamos a ver nuestro primer tema, que es la introducción a la patología. Ok, así que aquí pues les estoy presentando cómo es la guía de clase, cuál es nuestra metodología. Vamos a hacer distintas actividades que van a variar según el método. Va a haber un par de investigaciones, un par de talleres escritos, el otro va a ser análisis de caso de estudio. Por ejemplo, acá, por cierto que dejé un foro de presentación en la unidad 1 para que ¿no? se presenten y me cuenten un poco de su experiencia en el campo de la construcción y ver entonces dónde estamos parados en cuanto a la materia, ¿no? que vamos a dar. Y pues esta es una clase sincrónica, muy evidente. Estamos aquí pues en una reunión.
Para la unidad 2 vamos a ver los temas de lo que son los apeos, los andamios y cimbras que van a servir como soportes temporales en el caso de lo que viene siendo trabajos de mantenimiento de estructuras. Y vamos a ver lo que es la patología y reparación de cimentaciones. Esta clase es la de la próxima semana, va a ser grabada. ¿Ok? Yo voy a grabar esta clase, voy a subirla y les mando a todos el link, el enlace al video por el mensajero y igual se los pongo allí también en la misma clase. Para la próxima semana, entonces ya estarían entregando la primera actividad. Va a ser un taller escrito, va a ser un taller del tema que vamos a estar viendo hoy casualmente. Este taller va a tener una ponderación del 17% de la nota. Por cierto, yo suelo dividir las actividades, van a ser 4 actividades normales y un trabajo final. Luego entonces vamos a ver la equivalencia de cada una de estas en la nota final. Vamos a la unidad número 3, que esta va a ser nuestra segunda clase sincrónica. Esto va a ser el lunes 22. A ver, hoy es 8, el siguiente lunes es 15. 22, sí, correcto. El 22 de julio, nuestra segunda clase sincrónica. En el mismo enlace, yo utilizo el mismo enlace para todas las clases, así que no hay problema. Igual el enlace está copiado en el primer mensaje que les envié a todos y también en la misma plataforma en educativa. Ahí lo van a ver en la unidad 1, en la parte donde está la guía de clases. Ahí está la fecha de cada conferencia y el enlace. Para esta unidad vamos a ver la patología y reparación de estructuras de hormigón armado y la patología y refuerzo de estructuras metálicas. Aquí vamos a entregar la actividad número 2, que va a ser una investigación, un trabajo escrito. Ahí está el título, Proceso de análisis patológico de un edificio. Van a investigar esto, van a hacer una introducción, conclusión, ¿verdad? Referencias bibliográficas. Un trabajo de investigación normal a nivel universitario es lo que espero. Y, por cierto, no les mencioné, las actividades, asignaciones, tareas, son en grupo. Les permito que hagan grupos de 2 o 3 personas, hasta 4 personas si desean, porque según la lista, ustedes son 13 estudiantes, así que serían 4 grupos, 3 grupos de 3 y uno de 4, para que sumen 13, ¿no? Si alguno de ustedes prefiere trabajar individual, también es válido, pero les recomiendo realizar sus trabajos en conjunto con otros compañeros para reducir la carga de trabajo, para que no tenga que investigarlo todo cada uno solo y pues, entre ustedes se pueden repartir. Si se conocen, perfecto. Si no, pues bueno, entre ustedes comuníquense y armen su grupo como ustedes deseen. La unidad 4 vamos a tratar los temas de patología y reparación de estructuras de madera y arcos y bóvedas también, lo que viene siendo patología y reparación. Si se dan cuenta, estamos dividiéndolo todo por elementos, ¿no? Y los tipos de estructuras según su material también. Aquí entregamos la actividad número 3, que este va a ser un estudio de caso, que es el análisis de un video de daños observados en edificios, casos reales de edificios que han sido declarados eh, edificios que están condenados, ¿no? Porque ya se van a caer en cualquier momento y no se permite que las personas vivan ahí. Entonces vamos a estudiar uno de estos casos. Simplemente pues ver el video, ustedes con sus compañeros en grupo discutan, okay, qué pasó aquí, qué fue lo que explicaron. Los ingenieros que aparecen en el video van a explicarlo todo. Entonces es un tema más de análisis, ¿no? Pero ya entonces cuando les asigne esa actividad les voy a dar instrucciones más claras. Esto es el 29 de julio. Esta clase va a ser grabación. ¿Ok? Así que esa también se la voy a grabar. La unidad 5 vamos a ver los temas de humedades. ¿Ok? Cómo afecta la humedad a las estructuras. Vamos a ver la patología y cómo se reparan. También patología y reparación de cubiertas, que vienen siendo las capas externas de las estructuras. Y patología y reparación de muros de fábrica. Bien, muros de fábricas vienen siendo muros de ladrillos o materiales no convencionales. A eso se refiere.
En esta fecha es el 5 de agosto, sería nuestra última reunión, conferencia. Aquí entregamos la actividad 4, que va a ser pues un taller escrito que vamos a ver de la unidad anterior. Y para la unidad número 6 vamos a ver de los revestimientos tradicionales, reparación, patología de los revestimientos. Pues, claro, esos vendrían siendo donde podríamos ver las primeras señales de daño estructural en nuestros acabados. Si tenemos mosaico y notamos grietas a través de los mosaicos o grietas en las paredes, grietas cerca de las ventanas, etcétera. Y entonces la patología y reparación de fachadas y entonces el mantenimiento de edificios lo dejo para esa última semana, pero esta clase también va a ser grabada, ¿ok? Se los voy a grabar y subir entonces a la plataforma. Y para esta fecha, que es el 12 de agosto, van a hacer entrega del trabajo final, es un artículo académico escrito, ¿ok? El tema son las técnicas de avanzada en el diagnóstico patológico de edificaciones, ¿ok? Eso va a ser a modo de investigación, pero yo les voy a compartir una muestra ya cuando estemos más cerca de aquella fecha, la muestra de cómo se escribe un artículo académico según las pautas de la universidad. La universidad tiene su propio formulario de artículos académicos. Como saben, a la coordinación le gusta mucho el tema de la investigación científica, los escritos de artículos académicos, etcétera, ¿no? Así que esto, me gustaría que este sea nuestro trabajo final. Tipos de evaluación. Bueno, prácticamente lo que estamos viendo arriba, vamos a ver una investigación, un par de talleres, un estudio de caso, pero aquí entonces se ve ya resumido lo que viene siendo las actividades. Como ven, las primeras 4 actividades equivalen a un 17% de la nota final, eso suma 68%, y el trabajo final 32%, ya haciendo entonces el total 100%, ¿no? 68 más 32. Tenemos una bibliografía, aquí bibliografía sugerida. Algunos libros de estos se podrán encontrar en PDF, en internet. No les voy a pedir que consigan libros físicos, claro que no, esto es solamente a manera de apoyo. Y aquí tenemos el reglamento de evaluaciones y asistencia, ¿no? De evaluación, bueno, yo asumo que ustedes conocen cómo es la escala de notas. Sabemos que de 91 a 100 es una A, 81 a 90, perdón, es B, 71 a 80 es C, 61 a 70 de nota final es una D. Aquí tendrían que hacer lo que viene siendo la reválida y les tocaría tener que hacer todo un proceso con la coordinación. Proceso pues bastante tedioso, ¿no? Entonces, pero no menos tedioso que si obtienen una calificación de 60 para abajo, que ahí es donde obtendrían una F, pero rara vez alguien saca F en esta materia. Es en el extraordinario caso de que alguien no entregue absolutamente ningún trabajo. Es decir, si entregan todas sus tareas, jóvenes, pueden pasar fácilmente esta materia. La verdad, no soy muy exigente, soy bastante flexible. Claro, siempre les pido que entreguen sus actividades a tiempo. Si por algún motivo de trabajo, motivo de, qué sé yo, conectividad, algún problema técnico para conectarse a la plataforma. Yo sé que educativa a veces esto se pone picky y no deja entregar algo, o si cuando van a entregar se acaba el tiempo, la hora, etcétera. Pueden enviarme un mensaje a través de la plataforma, por mensajero. eh, ¿Qué tal, profe? Profe Jiménez, saludos. No pude entregar por esto, esto y esto. Y yo les habilito la entrega, pero ya sería una entrega tardía. Entonces me gustaría dejar claro que si entregan tarde, jóvenes, voy a descontarles puntos. Por muy bien escrito que esté el trabajo, yo quito puntos por tardanza. Entonces, entreguen puntualmente. Bien.
Ya tenemos la actividad uno subida en la plataforma para entregar hasta el próximo lunes. ¿Ok? Así que no hay excusa, les estoy avisando con tiempo suficiente para que desarrollen su actividad, escojan a sus compañeros para trabajar en grupo. No es nada complicado, es un taller escrito, así que pues, simplemente les pido, cuando lo van a hacer, lo hacen en Word, ¿no? Lo hacen en Word y me lo transforman a PDF, por favor, me lo convierten a PDF y lo entregan así en Educativa, porque cuando me lo entregan en Word o en cualquier formato que no sea PDF, tengo que descargarlo y se me llena la computadora de documentos. Entonces, para no tener que estar descargando documentos en PDF, que esos no se bajan y se abren automáticamente en el navegador sin tener que guardarlo. O sea, ya es un tema de comodidad mía. Y bien, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta sobre el contenido de la guía de clases, las actividades, cómo las vamos a ver o cómo de las calificaciones, no me sorprendería si no hay preguntas, está bastante No, claro. profe, está bien, continúe. Ok, perfecto. Todo claro, muy bien. Vamos entonces con nuestra primera clase, bueno, la clase de hoy. Hoy vamos a dar un solo tema, por ser la primera clase no me voy a extender mucho. Que va a ser de introducción a la patología. Entonces vamos a... no, permítanme, voy a compartir la pantalla primero porque todavía estoy con el Word. Ahora sí. Introducción a la patología. Creo que aquí se ve bien. Ok, muy bien. Ok, cuando en un proyecto de rehabilitación se contempla la posibilidad de modificar o de manipular una estructura existente, inmediatamente se plantea un problema que es esto, claramente de este tipo de trabajos, ¿no? Trabajo de rehabilitación, remodelaciones de estructuras de edificios, etcétera, que es la falta de información habitual sobre la estructura del edificio, especialmente si es un edificio viejo, ¿no? Un edificio longevo, por decir algo. Oh, creo que le quité ahí el zoom, ahora sí. Este, sin duda alguna, va a ser un aspecto negativo que se suele producir en la mayoría de casos porque no hay disponibilidad de información o por la falta de fidelidad a la realidad de la documentación disponible del proyecto original. Puede que tengamos una copia de los planos originales de un edificio que vamos a hacerle una remodelación de la fachada y pues pongan que a veces la información que está en los planos no coincide con el edificio que tenemos enfrente. Eso puede ser un problema. Pero en los últimos años la aparición de los planos de tipo as built, no en inglés, que los planos se desarrollan o se modifican a medida de que se va construyendo. Entonces esto es para que los planos sean lo más fieles posibles a la estructura que tenemos en la realidad. Esto permite disponer con ciertas garantías de información acerca de una obra ya existente, pero no es el caso de la mayoría de los edificios que son objetos de trabajos de rehabilitación. La falta de información puede generar la necesidad de reconstruir esa información a base de una inspección de la estructura que ya existe, ¿no? Hay que entrar y hacer una inspección visual, ver dónde hay, hacer medidas, ver, bueno, cuánto miden estas columnas, hay que ver, medir la altura si no tenemos los planos originales, especialmente con aquellos edificios que son y en Panamá los hay edificios de más de 50 años, creo yo. Y esta falta de información, ¿no? Decía, nos obliga entonces a hacer una inspección de la estructura. Por otro lado, las obras de rehabilitación presentan una ventaja respecto a los proyectos nuevos. La existencia de una estructura y de la experiencia de su comportamiento a través de los años
son positivas siempre que, mediante la inspección, se compruebe la ausencia de patologías o que se defina el alcance de las patologías de ese edificio. En cualquiera de los casos, con ventajas y desventajas, una obra de rehabilitación requiere de manera imprescindible, independientemente de la información inicial de la que disponemos, una inspección lo más detallada posible de la estructura existente, ya sea para tener conocimiento de lo desconocido o para verificar los datos que se poseen. Aún así, va a ser inevitable tomar conciencia de que puede ser imposible recabar el 100% de las características geométricas y de resistencia mecánica de cualquier estructura. Entonces, para que nos quede claro de que un edificio que pues, es nuevo y vamos a decirle relativamente nuevo, 20, 30 años, y tenemos los planos, pero estamos hablando de un edificio de 30 años, por ejemplo, construido en los 90, a ver si aparecen los planos originales que probablemente no fueron digitalizados y que probablemente son planos en papel hechos a mano por un arquitecto, un ingeniero en 1990, ¿ok? Y a ver si el edificio se le hizo alguna remodelación durante ese tiempo. Hay que hacer una inspección, sí o sí, jóvenes, para lo que vienen siendo este tipo de trabajos, ¿no? Trabajos de rehabilitación de una estructura, remodelación también, claro. O sea, todo esto, de esto se trata. Y así entonces como vamos viendo esas primeras etapas de la patología. Entonces, la obtención de los datos nos van a permitir definir una estructura que se podría ver afectada por la rehabilitación y esto tiene tres vías principales de actuación que debemos contemplar en todos los casos siempre que sea posible. Primero, una inspección visual. ¿Ok? Eso es lo básico. Luego, si es posible, una toma de muestras y de ensayos destructivos y ensayos no destructivos por si acaso no podemos cumplir con el segundo paso, o con el segundo caso, perdón. La inspección visual deberá afectar a toda la estructura accesible, debiendo recabar información acerca del esquema estructural del edificio, ¿no? En cuanto son las luces de los... eh, cuando digo luces me refiero a la longitud, las longitudes de la losa, de las vigas, las secciones, la tipología de los perfiles, si hay arriostramiento, si está reforzado, cómo son las uniones, qué tipo de unión, la geometría, cómo están dispuestos los enlaces, las dimensiones de algunos elementos, ver las longitudes, cómo fueron soldadas, etcétera. Y de los posibles defectos o disfunciones que pueda presentar la estructura. Mediante una inspección visual, ver si hay corrosión, si hay grietas, si hay una pared que se está deformando, si hay una columna que ya se está pandeando, ¿no? Para eso hacemos primero una inspección visual, ¿no? Ahora tenemos la segunda vía de inspección, que es la toma de muestras, para hacer lo que vienen siendo, ¿no? Unas catas o ensayos destructivos, que busca principalmente determinar mediante ciertos tipos de ensayo, ensayos mecánicos, ensayos químicos, las características físicas de esa estructura, como viene siendo la composición entonces del hormigón, la densidad, qué resistencia presenta ese hormigón a la compresión, a la tracción, cuál es su módulo elástico, etcétera, de los distintos materiales que forman parte de la estructura. Y claro, este tipo de ensayos a veces es difícil poder realizarlos porque estamos hablando de tomar una muestra del edificio y ver entonces, determinar qué resistencia presenta el hormigón que se utilizó allí al principio. Pero no cualquiera va a dejar que saquen un pedazo de pared, un pedazo de viga, un pedazo de la columna y vamos a tener el edificio lleno de agujeros porque estamos tomando muestras, ¿no? Pero para eso tenemos los ensayos no destructivos, donde pretendemos obtener la mayor cantidad de información posible con la menor afectación posible a la estructura. Ya aquí utilizaríamos entonces radiografías, líquidos penetrantes, ultrasonidos, pruebas de carga estáticas, ensayos dinámicos, etcétera. Hay muchas otras
formas de ensayos no destructivos. Estas vendrían siendo las principales. Entonces, la inspección mediante ensayos dinámicos basada en la lectura de la respuesta que presentan las estructuras al vibrar de manera libre o forzada, es decir, que se presenta si hay vibraciones, perdón, si hay vibraciones en la estructura natural por ya sea movimientos de viento, movimientos sísmicos o provocados intencionalmente. Esto ha crecido de manera importante en los últimos años gracias a la capacidad de este tipo de ensayos para facilitar información geométrica y mecánica de las estructuras, así como detectar en algunos casos sus posibles daños o patologías. La definición estructural de edificio es una actividad compleja por interferir a menudo con la propia actividad del edificio o por suponer en muchos casos la aplicación de métodos caros que suelen ser también ensayos destructivos. Y la principal ventaja que presentan los ensayos dinámicos es la posibilidad de realizar un número elevado de medidas en un margen de tiempo razonable, así como podríamos repetir las mediciones cuantas veces sea necesario, porque no estamos tomando muestras ni estamos destruyendo, ¿verdad? El edificio, ni quitando por aquí, ni agujereando una pared, ni nada de eso. Entonces, algunas exigencias a la edificación que hay que tener en cuenta que dependen de su finalidad, de las funciones que tenga ese edificio, si es un edificio residencial, si va a ser un puente, si es una carretera, si va a ser un hospital, si va a ser una escuela, una galera, un depósito, etcétera. Y ver entonces qué exigencias va a tener, porque las exigencias de una estructura van a tener mayor importancia que sus prestaciones. Así entonces podremos determinar la enfermedad del edificio en base a su capacidad de estar o no en condiciones de cumplir dichas exigencias. ¿Ya? Que si es para un hospital donde hay alto tránsito, de las personas caminando de aquí para allá, la losa, los doctores corriendo para aquí, que si las camillas, en la sala de operaciones con los equipos médicos, que si pesan y se mueven de aquí a un otro lado, de un lado al otro, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo. Acá tenemos algunas exigencias de carácter absoluto, que aquí van a hablar de la seguridad estructural, y exigencias de carácter relativo, que aquí ya habla de las condiciones de confort, entonces dentro de la estructura. Unos requisitos básicos de la edificación relativos a la funcionalidad, bueno, es de la utilización, cómo se utilizan, de accesibilidad, qué tan accesible es entonces para las personas para poder entrar, etcétera. Acceso a las telecomunicaciones. Están los requisitos relativos a la seguridad, en cuanto a la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendios, la seguridad de utilización y accesibilidad, ¿no? Que sea seguro de utilizar. Y en la accesibilidad, claro, este tema tiene bastante que ver entonces con las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad motora, que es lo más común, discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera. Y los requisitos relativos a la habitabilidad, como lo son la higiene, la salud y la protección, protección contra ruido, ahorro de energía, etcétera. Ya esto sí es algo un poco más avanzado. Hay otro tipo de exigencias, como las exigencias de protección, exigencias de sostenibilidad. Las exigencias de protección hablan de si es un patrimonio histórico, un patrimonio arquitectónico, un edificio antiguo, por ejemplo, ¿no? Pónganse acá el ejemplo más claro al que va a mi mente ahorita de patrimonio, el casco viejo. Los trabajos de rehabilitación que se hacen con estos edificios que tienen pues, estas estructuras, que tienen cientos de años, pero pues son atractivo turístico, atractivo cultural, patrimonio histórico, etcétera. ¿Qué exigencias debe tener, ¿no? De protección como un patrimonio? Están las exigencias de durabilidad, donde hablan de la vida media del edificio, ¿no? La vida útil.
lo que les decía al principio de la clase. Entonces aquí vemos el aspecto de la durabilidad, que viene siendo la vida media del edificio, donde el mantenimiento va de la mano con la rehabilitación y pues esto se logra con una prevención, y esto se le llama patología constructiva, donde vamos a ver si hay falta de condiciones o si hay alguna carencia que perjudiquen la durabilidad de nuestro edificio. Tenemos algunas causas de las lesiones que podemos observar en las estructuras. Algunas van a estar relacionadas con la resistencia y la estabilidad de nuestro edificio, nuestro depósito, galera, puente, etcétera. Algunas están relacionadas con el comportamiento de los materiales, que está directamente relacionado con la calidad de los mismos o con la elección entonces de los mismos. Hay unas causas relacionadas con respuestas diferenciales entre materiales o elementos constructivos y algunas relacionadas con errores de origen. Otras causas de las lesiones, tenemos algunas que son acciones de tipo físico, como acciones térmicas, el fenómeno de dilatación o de retracción, ¿no? Si hace mucha calor, el acero se dilata y se contrae, si hace mucho frío, etcétera. Acciones reológicas, algunos cambios de estados. Esto es más en lugares donde hace mucho frío. En los edificios allí tendrían una capa de hielo, ahí lo dice entre paréntesis, heladicidad, y que luego cuando se derrite, ¿cómo afectaría entonces? Por ejemplo, si se forma hielo en la capa superior de un edificio, en la azotea, por ejemplo, ese va a ser un peso adicional con el que esa losa tiene que trabajar. Entonces son cosas que se toman en cuenta en otras partes del mundo. Aquí nosotros, en lugar de hielo o nieve, hay que tomar en cuenta la carga de agua, ¿no? Cuando llueve, si llueve mucho, ver cómo desalojar, porque sí, esa agua puede también aumentar un poco el peso que debe soportar una losa. Por ejemplo, pues en la azotea es el ejemplo más claro. Especialmente si no hay un buen desalojo de aguas. También otras acciones físicas como puede ser electrólisis, los procesos de corrosión, ¿verdad? Especialmente en estructuras de metal, estructuras metálicas. Impactos que pueden ocurrir en la estructura, erosión, abrasión, acción del fuego en caso de un incendio también tiene que ver y puede afectar la capacidad o la resistencia de nuestro edificio. Ese es un tipo de lesión, fuego, incendios. Algunas acciones de tipo mecánico, algunas que están relacionadas con la resistencia y con las deformaciones. Por ejemplo, la acción de fuerzas de tensión y fuerzas de deformación. Y también algunas en relación con la estabilidad. Tenemos acá algunas causas, otras causas, las causas de acciones de tipo químico, como el comportamiento de los materiales, cuando envejecen y empiezan a perder propiedades, propiedades de resistencia, por ejemplo, ¿no? De resistencia. Ataques de otros elementos químicos, como la acción del agua, acción de otros elementos químicos, acciones de tipo biológico, errores de origen o carenciales, errores en el proyecto, si hay errores de cálculo, ya sea de hipótesis o errores numéricos, errores de diseño, errores de dibujo, de prescripción, en la dirección o en la ejecución y uso indebido de la estructura. Ejemplos claros de estos, la escuela esta que está creo que por Pacora, no, si no mal recuerdo. Era una escuela que tenía un diseño estructural pésimo y se ahorraron mucho dinero en las obras con tal de que algo que pasaba era que hicieron algunas escaleras, algunas secciones de escaleras las hicieron con gypsum.
y que los niños iban bajando corriendo por ahí y un día un niño pisó y atravesó la escalera de Gibson. No se cayó, pero esto era algo muy peligroso. Es un error de diseño, un error numérico, de todo, de cálculos. Cosas como esas pueden ocurrir. Y si esa escalera estaba mal diseñada, ¿qué más podía estar mal diseñado? ¿No? Esas son algunas causas de lesiones también. Entonces, la metodología para el diagnóstico de lesiones estructurales, pues primero la sintomatología, hay que ver los síntomas, qué síntomas podemos observar en las paredes, en las columnas, en las vigas, si hay fisuras, si hay deformaciones. Hay que fijarnos si hay humedad, si hay manchas, ¿no? Puede haber moho, puede haber, qué sé yo, una rotura de tuberías por dentro, etcétera. Habiendo visto entonces estos síntomas que presenta nuestro edificio, procedemos a hacer un diagnóstico y empezamos a definir qué causó eso y cómo ha evolucionado nuestros síntomas, ¿no? Los síntomas de nuestra estructura. Entonces luego vamos a la parte terapéutica o al paso terapéutico, perdón, que va a ser aplicar las técnicas para sanar o reparar la lesión. Se hace una valoración cualitativa, es decir, la parte técnica, luego una valoración cuantitativa, que va a ser la parte económica. ¿Cuánto va a tomar o cuánto va a costar reparar esta fisura? ¿Cuánto va a costar reparar esto? Si todo el edificio se está cayendo a pedazos, ¿cuánto cuesta rehabilitar esto? Cuesta tanto. No, mejor tumbemos eso y construyamos uno. Listo. O esto en casos especiales, qué sé yo, remodelaciones, por ejemplo, ¿no? Ver, ok, en el caso de, qué sé yo, de una casa, tal vez no pasa eso. Ah, quiero remodelar el frente de la casa, la fachada, etcétera. Ok, está pasando esto. Ah, pero hay una fisura en la pared. Ah, no hay problema, podemos reparar eso. Ah, mira, hay una fisura aquí en la baldosa. Bueno, quitamos esa, ponemos una nueva, etcétera. Y es el aspecto económico y el aspecto técnico tienen que ir de la mano. Hay otras valoraciones, por ejemplo, valoraciones de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar rehabilitar esta estructura? ¿Cuánto tiempo va a tomar hacer la reparación, la remodelación, etcétera? Y posibles sistemas de reparación. Y ya luego entonces pasamos a la toma de decisiones, ¿no? Ya para ver entonces cuál va a ser el siguiente paso. Hablando entonces de tensión de formación, ¿ok? Lo que ocurre en los edificios todo el tiempo, acciones exteriores que pueden ser de tipo de tensión, ¿ok? Que está como si se estuviera jalando a nuestro elemento estructural o deformación, si hay deformación, perdón, y si ocurre una rotura. Entonces, todo material sometido a una acción exterior como tensión se deforma. Todo material que se deforma se ve sometido a un estado tensional. La deformación no es una patología. La no limitación de la deformación sí produce una patología. Que esta es una deformación por una acción exterior, va a ser mayor a una deformación por rotura. O sea, algunas propiedades mecánicas de los materiales, hay que tener esto en cuenta, la elasticidad, la plasticidad, en qué punto llega a la rotura. Elasticidad, bueno, nos habla de deformaciones reversibles, ¿no? Esto ocurre más en las estructuras metálicas. La plasticidad, que nos habla de deformaciones permanentes irreversibles, es decir, ya esto es lo contrario de la elasticidad, ¿no? Un comportamiento elástico es que, bueno, tenemos una estructura, un elemento, le colocamos un peso y ese peso hace que la deformación sea mínima, microscópica, pero si quitamos ese peso, vuelve a su estado normal. Y entonces la plasticidad es todo lo contrario. Colocamos un peso, pero ya fue demasiado para la resistencia de ese elemento o de esa estructura y pues ya se deforma de manera irreversible. Ya queda así deformado. Tenemos la ductilidad, que es la rotura del material tras grandes deformaciones. ¿Qué tan dúctil es un, un material, ¿no? Por ejemplo, el acero, ¿qué tan dúctil? Ok, queremos que sea nuestro acero o hierro o qué sé yo, el material que vayamos a utilizar. Y está la fragilidad, que es la rotura del material con escasa deformación. Es decir, ya cuando ocurre
una rotura sin deformación, que es espontáneo. Allí entonces decimos que, bueno, ya estaba en un estado bastante frágil. Tenemos el fenómeno de la fisuración. Vemos lo que son las fisuras, ¿no? En nuestros elementos, en nuestra estructura. Es una apertura que se presenta en la superficie cuando hay un alargamiento de una acción exterior, o sea, un alargamiento que eso es peor que un alargamiento por rotura. Hay una, hay cierta tensión y luego esto va a causar una deformación en nuestro elemento que a su vez va a llevar a una rotura. Esto producido por un efecto mecánico. Aquí hay que ponderar entonces la ubicación en la pieza, qué dirección está tomando esa deformación, qué tamaño son las fisuras, cómo se ven, si son rectas, si son curvas, si son muy largas, si son cortas. Hay que estudiar entonces la longitud, el ancho, la profundidad de la fisura, si tiene bordes, si está limpia, cómo se está formando. O sea, todo esto tiene que ver, todo esto es un efecto mecánico que ocurre en las estructuras, no en los edificios. Y según la actividad pueden ocurrir microfisuras, fisuras como tal, y luego entonces las grietas, que ya son las fisuras más grandes. Pueden haber fisuras vivas o activas y fisuras muertas o estabilizadas, que son aquellas que pues no se siguen, que ya no se sigue agrietando nuestro elemento, nuestra viga, nuestra columna, nuestra pared, etc. Tenemos la siniestralidad en edificación, en obra viva, en orden de con qué frecuencia ocurre un siniestro en un edificio. Pueden haber accidentes, pueden haber siniestros colindantes de otros edificios por falta en la estructura, falta de resistencia en nuestra estructura, perdón, por el proyecto o también por el suelo, de que se puede empezar a hundir una obra, ¿no? Tenemos por costo, que son colindantes, en la estructura misma, cuánto va a costar, cuánto cuesta la ejecución de la obra, el proyecto en sí, el tipo de suelo y si hay accidentes o no. Por imputación de responsabilidades, ya que puede que, bueno, el suelo se dio, de que el mismo proyecto no se estaba llevando bien a cabo, la estructura no fue bien diseñada, por la ejecución que no se realizó como se debía y por algunos accidentes. Y también puede haber siniestros por combinación de esos tres factores, que pueden ser pues entonces estructurales, por proyecto, de suelo, ejecución, accidentes, etcétera. Tenemos por obra muerta, donde por frecuencia se da por humedades, ejecución, mala ejecución, perdón, diseño de la estructura, suelo, si hay colindantes, si hay otros proyectos, si hay accidentes. También siniestros por costo, bueno, en el suelo, la estructura, si hay humedad, si la ejecución se realiza bien, si hay accidentes. Por imputación de responsabilidades, entonces este es el orden, bueno, por suelo, por proyecto, por la estructura, por humedad, por ejecución, si se ejecutó bien la construcción, la obra, y por combinación de los tres factores, entonces por suelo, por estructura, humedad, etcétera. Ah, pero creo que esto en obra muerta. Aquí tenemos una gráfica, un, un pie chart de los sistemas afectados o los sistemas más afectados por este tipo de siniestros, que el 20% de las veces lo más afectado va a ser la fachada, luego los revestimientos, luego las cimentaciones, el edificio en general, las estructuras, las instalaciones, luego las cubiertas, etcétera. Y acá entonces por imputabilidad, es decir, ¿qué pudo causarlo o de quién fue la culpa? El 45% de las veces va a ser por la ejecución. Si hubo una mala ejecución, vamos a tener pues un edificio en peligro, se podría decir. Luego que si esto por el proyecto mismo, por mantenimiento y conservación o falta de mantenimiento más bien por el terreno, ¿no? Que si el suelo está cediendo, bueno, ese es el 4% de los casos, y bueno, el resto
lo que habíamos visto. Entonces, eso viene siendo la introducción a la patología de edificios, estudiar las causas de el por qué ocurrió una fractura, una rotura, un derrumbe, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar estudiando todo esto más a fondo en las próximas clases. Voy a dejar esta primera clase hasta aquí, ya entonces para que nos vayamos retirando. Entonces, jóvenes, recuerden, para el próximo lunes ya deben entregar su primera actividad. Voy a estar subiendo esta clase y mandándoles el link a ustedes y entonces a los compañeros que no pudieron asistir para que nadie se pierda de nada. Así que bueno, sería todo por el momento, jóvenes. Muchas gracias por asistir. Que pasen una excelente semana. Igualmente, profe.